Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo Caballero de la Muerte Sangre, triple runa de sangre, ha vuelto. Después de tantísimo tiempo que fue bastante popular en su expansión, Marcha del Rey Exánime, y fue durante un periodo de tiempo el mejor mazo del meta en el Festival Legendario. De hecho me ayudó a pillar este trofeito del Festival de Solari. El mazo desapareció bastante, fue nerfeada diferentes cartas, principalmente la ubicación que ayudaba muchísimo a que atracara y al mismo tiempo tuviese mucho value ese deck. Y hasta ahora no parece que sea tan jugable, hubiese sido tan jugable Caballero de la Muerte como hasta ahora. Así que bueno, aquí lo tenemos. Además, una versión Highlander, una versión Reno. Aunque es perfectamente jugable, una versión con duplicados, que está muy bien también. Tienen las cartas de varias runas de sangre por 2 directamente, lo cual está muy bien, ¿no? Doble de roba almas, destruye toda la mesa y te gana cadáveres. Deflagración de cadáver, te destruye toda la mesa a priori si tienes suficientes cadáveres. Y luego ya sangre vampírica, que es la carta icónica por excelencia, que te da 10 de vida máxima y robas una carta. Muy tocho. Aquí llevamos solo uno de cada para poder tener reno activo, ¿no? Al más puro estilo control. Este de K-Sangre siempre ha sido muy controlero, la verdad. Y como vamos Highlander dentro del ETC, pues tenemos las segundas copias. Sangre vampírica. El ETC siempre también está limitado a tus runas, ¿vale? La segunda sangre, si queremos más vida máxima, porque estamos contra un mazo combo. Deflagración de cadáver, si necesitamos limpieza. O segundo, pompa y boato, si queremos poner mesa, porque estamos contra un mazo muy pasivo, ¿no? Ya lo demás del deck, pues precisamente es con todas estas cartitas, pompa y boato, botones, todas estas cartitas que fueron bufadas recientemente, magma, talento natural y tal. Y a mí me gusta bastante el tema de hacer los Highlander porque tienes tantísimas cartas tan buenas que lo que sacrificas para poder llevar a Reno para mí me gusta, ¿no? Y como este mazo lo juego for fun, pues para adelante. Básicamente, de hecho llevamos esta carta de DK en parte para tener también más hechizos de escarcha, ¿no? Que de hecho de escarcha solo podemos llevar ese porque como somos triple runa de sangre, no podemos llevar ni siquiera el cucurucho pocho, ¿vale? Si alguien se pregunta, ¿qué mejor DK es? Pues probablemente entre el Rainbow típico con duplicados y el de 2 runas de escarcha, uno de profano, ahí está. Si alguien tiene curiosidad de saber cuáles son los mejores mazos meta, tanto de esta clase como de cualquiera, en la descripción de todos los vídeos tenéis mi web recomendada, hsreplay.net/meta y también hearthstonedex.net. Ahí tenéis todos los mazos meta. Para la gente que quiera solo saber qué es lo roto, que vaya directamente allí. Aquí me gusta traeros variedad, cosas diferentes, cosas que a mí me entusiasme jugar y que me resulten llamativas y no estar spameando los mismos mazos que me encuentro en contra continuamente, ¿vale? Me gusta un poquito de variedad. Así que bueno, vamos al lío, vamos a jugar unas cuantas partiditas. Estoy ahora mismo en el server de América, pero bueno, cambiaré si veo qué tal por farmear misiones. Vamos a ello. Vale, vamos al lío. Víctimas de la mina brutal en early game, me la quedo, el resto fuera. Aunque mixólogo curva, pero no es de las mejores. Lo llamamos porque hay que llevar 30, ¿no? Gorgonzormu, por ejemplo, millones de veces mejor. Coste 1 tampoco está nada mal. La víbora aquí, que entre que es comerciable y si nos toca un paladino o algo así, pues puede estar bien. Pues eso. Y salió el propio Reno. Lo único que si es brujo pain o brujo fatiga me va a costar, ¿no? Llegar a todo ese daño, la verdad. Que por cierto, antes me echa la taberna y fijaos que Nick ULTLBBBV en España. W. O sea, esto es un botazo impresionante. Por bot. Que Blizzard te inspeccione. Vale, es brujo fatiga. Esto puede venir muy bien para denegar cualquiera de los esbirros de fatiga. Y además Popgar o el alumno de Alvariza. O sea, está muy bien en general. Pero creo que es mejor hacer esto por curva. Y además, si él tiene Geoda el próximo turno, que la haga, ¿no? Tradear no lo veo mal. Además, se va a sanar probablemente. Sí, voy a tradear. Aquí, pues bueno, los mazos más fuertes son así muy combo, muy anticontrol. Me va a hacer un poquito de daño, pero bueno. Mira, ese habría estado bien de la rata, pero bueno. Vendedora de armaduras. Vale. Creo que voy a hacer rata ya. Lo veo decente. Esperemos que nos haga Geoda. Casi cualquier otra cosa está muy bien. ¡Ah! Basurilla eso. Qué pena.
¿Comerciar o sacar esto ya? Es la pregunta del millón. Supongo que sacamos esto ya y vamos haciendo cositas. Y voy a tradearle esto ya, se lo voy a quitar. Este no, porque no me sale demasiado eficiente, pero bueno. Haber comerciado no está mal para ver si pillas algo más jugable. Lo que pasa es que no quiero comerciarlo para robarlo el próximo turno. Eso sería un desastre. Entonces, como esto está decente, pues para adentro, ¿no? Aquí la carta de vida máxima evidentemente es la mejor que puedo pillar. De hecho, mi objetivo es fatigarle por completo, pero al mismo tiempo presionarle lo suficiente para que no esté demasiado cómodo. Vale. Interesante. No voy a sufrir de sobrecarga jamás. ¿Verdad que no? No, tengo cartas de chamán, pero no me sobrecargan. Así que juego esto para activar este otro. Nunca voy a sufrir de sobrecarga, ¿verdad que no? No. Esto no tiene escuela de magia, una pena. Amalgama. Esto le meto mierdecilla en el deck. Esto, entre comillas, también. Pero diría que este es mejor, ¿no? Más estadísticas, más molesto. Sí, ¿no? Me gusta, Y voy a proteger la ratilla. Aunque Airface era más o menos lo mismo. Y ahora sí que voy a comerciar. Esto... Le mato el arpa. Puede ser útil, de hecho, para evitar que se pueda sanar. Y que se pueda llegar a comer mucho daño de fatiga. Igualmente lo priorizaremos a tiempo, como siempre. Es decir, si el próximo turno me entra muy bien hacer esto, pues lo haré. O comerciarlo, lo haré. Porque el próximo turno posiblemente quiera hacer esto y comerciar este. Pero para denegar arpa más adelante puede estar muy bien. ¿Os acordáis cuando este mazo se jugaba Highlander Renazal? ¡Qué barbaridad! Sinfonía, vale. No drama. Eso es lo que iba a decir. Que justo este era el que más me molestaba. Ese era el que más me molestaba con diferencia. Mixólogo. Puede salir en lo de resucitar. Vale, pues voy a comerciar esto primero y vamos viendo. Aunque bueno, el poder de héroe era una opción, sí. Vamos a hacer el mixólogo, sí. Y vamos a jugar la poti. 2 de daño a todo, invoca un 2-2 o congela. Congela suena bien, ¿eh? Armadura, demonio aleatorio, invoca un esbirro que haya muerto, que es un recluta a pelo, o la 1-3. Supongo que prefiero la armadura. Y voy a pegarle ya para evitar tema de que Aria me humille demasiado esto. El resto lo voy a dejar, ¿vale? Renardo. Entre esto y Renardo la mesa no va a ser un problema. El problema va a ser el daño a Face. Pero tenemos ya una buena cantidad de armadura por ahora. Eso suena bien. Ese movimiento no es demasiado bueno, a no ser que haya pillado justo el Director o Popcar. Ahí está la Geoda. Ese bichito no está nada mal. Esa carta. Más armadura, de hecho. Vale, puedo limpiar todo. Probablemente lo haga. La cuestión es si hago estos dos o este. Este es más caro o menos flexible de maná. Y todavía queda muchísimo tiempo para jugar esto. Y poner mesa también está bien. Así es que venga. Vamos a limpiar todo. Al final el congelar tampoco ha sido demasiado útil, pero bueno, quizá podría haber llegado a cabeza el minion, ¿eh? Hubiese priorizado área. Así es que no está del todo mal. Aquí mi condición de victoria full control, ¿eh? Pero full control. Él buscará doble... Bueno, la sinfonía es peligrosa, eso es cierto. Quizá el Luno de Albariza en sinfonía, aparte del crescendo, pueda darle suficiente fuelle. Intentaremos que no, evidentemente. Estos son 8 de armadura más. Bastante XD. Y esto es más vida máxima. Tú espérate que me voy, me voy de vida máxima. Ahí está el arpa, qué bueno, de momento no ese. La segunda arpa con la víbora sí que me encantaría, ¿no? Porque ya se habría hecho mucho daño de fatiga. Eso molesta, pero no me debería de hacer perder, ¿vale? O sea, es más visual que otra cosa realmente. Mira, me quema el brebaje. Bien. La víbora, bueno. Sin mantener ETC, Marín, Gorgonzola, no, Fizzle, lo veo lo más importante de todo. Vale, puedo hacer esto, esto y esto. Vamos a empezar robando. Hay que... Sustento. Vale, tendré mucha mesa y esto tiene embestir. Creo que voy a hacer poder de héroe porque yo no soy tanto de tempo. Y los esbirros gordetes en el centro para el tema de... Para tema del efecto dominó.
El próximo turno me encantaría hacer Marín. Haber hecho esto también está bien porque pongo más mesa para Marín, ¿no? Lo que no me gustaba es que las áreas les sacaba el más value. Pero bueno, aunque sea el último aliento y tal, me podría ayudar para tirar Marín más cómodo. He tirado escarcha y naturaleza. Me queda... Bueno, hemos mileado botones, así es que bueno. Me queda fuego de la bebida de chamán. Sombras, que solo me quedan los hilos de desesperación porque me han mileado las runas de oscuridad. Y el pompa y bogato saldría bien, ¿no? Ahora mismo invoca ya 3 tokens, porque siempre empieza con uno de base. Así es que guay. Y él ya está viendo que soy sangre, que 48 de vida, que tiene que jugarlo más bien rollo combo, ¿no? De hecho, va un poco lento con el escalado de fatiga. Bufa, vale. ¿Cómo hago esto? 4, 5, 6, 7, 8. No quiero gastar roba almas aquí, pero quizá deba. Vale, voy a hacer Gorgonzor muy esto, ¿verdad? Y full trade. Qué feo, pero es que no quiero recibir daño. Aquí mi vida máxima es de lo más valioso que tengo. 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Pegarle a cabeza tiene su utilidad, ¿eh? Pero es que muy posiblemente me haga un área y me pegue de 10 a cabeza. Y eso yo creo que es incluso peor. Mis perros se lo huelen todo. Fíjate que a lo mejor si hubiese jugado este tempo me habría podido permitir hacer Marín. Pero a lo mejor él habría hecho el área. Entonces al final no me queda del todo claro. Podría hacer el queso ya. Más comodidad para hacer Marín al siguiente turno, una vez más. Aunque Marín ya podría esperarme a turno 10 directamente. Aunque esto se muere muy fácilmente con casi cualquier área, ¿no? Y Crescendo ahora mismo no le interesa demasiado tirarlo. Con esto quizás sí. Ya veremos. De momento me voy a esperar. Pipo, pipo, pi. Maligno, que salen chiquitos, vale, menos mal. Y menos mal. No sé si gastar roba almas ya o no. Lo bueno es que Marín turno 10 está bastante bien. De hecho, después de Reno es perfecto Marín. Es que tengo 56 de vida máxima, qué barbaridad. Ahí está, lo de fatiga. Y brebaje que comercia, que le hemos metido. De hecho, esta es la que le he metido yo en el deck. Vale, esto mete bastante daño. Es uno de los problemas. ¡Tanquea algo, tío! ¡Tanquea, Perkin! Madre mía. Hostia, el alumno con la varita. Eso es buenísimo, ¿no? Vale, debería hacer esto, ¿no? Qué mal lo de los tanqueos, sinceramente. Te la voy a dar con queso. Farmeada de cadáveres también, que no está nada mal. El quesico crece. Y si me pone una mesa peligrosa, esto. Si no, Marín, varita. Y el alumno me da varita de nuevo, qué tocho. Director. Hay que hacer reno ya. 5 de armadura más, que está bastante bien eso. Ya me ha quitado toda la chapa. Dosis resuelve cualquier problema. Esto está muy bien ahora, ¿eh? Es similar y el poder de héroe tenerlo ya y aparte el tener comodidad para hacer marín probablemente es mejor. ¡Cuidado! El buen Reno Renardo. Qué roto que está. Qué roto se siente cuando lo puedes jugar. Pero ya lo hemos subido a 10. Ya. Está la cosa ya más chunga. Alumno en segunda sinfonía sería un problemazo, porque me podría llegar a hacer milear mucho, pero tiene pinta de que no lo ha hecho, ¿vale? De que no lo tiene disponible eso. Y aquí ya sí que va a tocar Marina el gerente. Ahí está el primer crescendo. Segundo crescendo. Solamente para daño a face. No, es que se rinde. Me vengaré. Combo deck muerto. Abono para mi huerto. Un druida. Ya sabéis, druida que está roto, ¿no? Está rotillo. Golpe de letal no es de ninguna escuela. Es como guerrero, que es simplemente un golpe de arma y ya. Marín es goloso, pero Dios, es horrible, vale. Perdón por plantearlo.
Perdón por plantearme quedarme marín. Lo siento. Disculpa. Blizzard, no me pegue. Emilla, skin básica, no dorada, dorso básico, pero tiene un nombre real. Tiene un nombre creíble. Así es que no se llevará el botón de la muerte. Posiblemente no sea bot. Por cierto, veis que ya el Ciliax este es el que está llevándose ahora continuamente. Vale, prefiero curvar antes que comerciar y tal. No, da igual que no aproveche el embestir. Y aquí vamos a intentar hacer un poquito la del midrange, ¿no? Esta versión, curiosamente, no lleva ni Eliza ni Helia, lo cual me llama un poquito la atención, ¿no? Pero bueno, confío muchísimo en el criterio de Tic Tac, que es un gran jugador que el que ha creado concretamente esta versión. Y es verdad que Eliza, pues, es para llevar las cartas de tokens, las necrófagas estas con la almohada, y al ser Highlander muy poca consistencia. Y luego el poder de héroe te lo cambias por el de Reno, que la mejora de poder de héroe permanente con Eliza, pues perdería también un poquito de value ahí, ¿no? Así es que, curioso, pero no llevamos esas dos legendarias que son tan comunes y tan fuertes. Flagelo Tempo, qué tocho. No digo que esté mal, ¿eh? Digo que me sorprende. Mira, el de resucitar no está mal ahora. Exactamente. Lo que pasa es que no quiero coinear. Robar también está muy bien, ¿eh? Robar me gusta, luego me... perfecto. Salió lo que quería. Voy a seguir sin coinear. Tengo muchísimos costes altos. Los voy a querer jugar próximamente. Igualmente resucitar esto no es horrible. Vale. Especial del mixólogo. De hecho vamos a hacer esto. Es que esto por tema de flagelo tienta, ¿no? Pero es verdad que el embestir me gusta aprovecharlo. Y pegarle al druida no está mal. A lo mejor presionamos lo suficiente. Aunque no creo que mi mazo presione lo suficiente nunca. Hilos de desesperación. Bueno, vamos a esto. Robamos cartita. No tenemos cadáveres suficientes. Importante eso. Puedo comerciar 2 veces. Voy a comerciar primero a ver si entra algo jugable. Talento natural, puedo coinearlo. No está mal. Aparte, si no lo juego ahora se me va a quedar la mano ya un poco llena. Sobre todo si comercio con este. Puedo hacer también poder de héroe tradeo este. Genero otro cadáver. Es que la coin para estos creo que es muy importante más contra druida, ¿no? Sí, soy bastante inteligente. Feeling en su día menos modesto. El próximo turno tendría 8, luego con esto 9. Podría jugar, sí, puedo hacer esto y comerciar. Me mola, porque al fin y al cabo hay que gastar un maná en robar. Eso me gusta. Vale. El buen Kazakus. Piro, pipo, pipo, pi. Pero vamos, haber hecho poder de héroe esto, tradear con este, lo veo igual de bien. Son cosas muy pequeñas, la verdad. El peligro acecha. Y llevar 2 runas de sangre también te permite llevar doble hilos. O sea, llevar duplicados, perdón, en lugar de reno, ¿vale? Pero por ejemplo, si este Highlander, que no tiene pinta, este orden, ¿por qué juega este? No lo entiendo. De hecho, seguramente le habría salido fía y ya perdió el bufo. Vale, veamos. Esto lo puedo tradear. Este casi que también. ¿Esto es perder tiempo? Hombre, es más fácil curvar, pero me puede salir basurilla, eso es cierto. Me tienta mucho, es que el curvar me llama, ¿no? Vale, esto está espectacular, la verdad. Ha salido bien al final y todo. Vale, pues vamos al lío. Me lo como, a ver qué bufa. Magnífico, un bicho que voy a jugar pronto. Y full trade. Y full trade. Bien, esto lo voy a jugar prontito. El próximo turno esto y esto. Bastante factible. Si me juega muchísima mesa, cosa que dudo, podría hacer hilos. Que con los perretes este funciona muy bien. Anda, la carta del demonio. No me acordaba. Vale. Bueno, no es drama, supongo. No creo que sea Highlander. Supongo que se hará duplicado. Esto es interesantísimo ahora. Lo que pasa es que esto tiene una cantidad de estadísticas brutal. Pero Yogg-Saron me humilla. Vamos a hacer esto. Porque si hago esto y luego me hace el Yogg-Saron, me destruye por completo, sí.
Si el próximo turno ya, si hago, puedo hacer esto, esto y esto. Y si me hace Yoxaron, puedo responder con prelado, por ejemplo. Pero sí, la lechuza sobre todo es durísima contra control, precisamente. Porque le da aún más ventaja durante varios turnos. O sea, a mí el que me deniegue un mana a los próximos 4 o 5 turnos es una barbaridad. Ha robado 2 veces. Normalmente robar una, recargar 2, ¿no? Pero bueno, no le presiono. Puede tomarse todo el tiempo que necesite. Y sí, es duplicado. Doble matrona ya. Ah, sí. Que sus papás no le dieron amor de pequeño y juega este deck. Vale, vale, entiendo, perdón. Tiene que ser duro. Vale, a ver. Esto, los hilos no está mal, pero es que tampoco es una cosa ahí súper necesaria, ¿sabes? Doble trade aquí no lo veo mal. Aunque como tienen provocar, a nivel defensivo me interesa no tradear. Es curioso, pero sí. Y víctimas me mola un poquito, aunque Maturga puede curvar más, pero bueno. Dios, la verdad es que me pone un poco violento que me han hecho doble lechuza, sinceramente. Merchant exclusivo, colección limitada. Colección limitada. Qué tóxica esa carta, pero bueno. Al final el auténtico culpable es Blizzard, nunca hay que olvidarlo. O sea, a Blizzard le parece bien que exista el hecho fatídico, o que exista sacerdote, por ejemplo. Tiro, torito, tito, tiro. Ella por 10 y bueno, yo por 5 aún. Tiro, tito, tito. Si me gana posiblemente sea por eso. Aunque la parte buena es que hemos jugado muchísima mesa. Los primeros turnos han sido muy buenos. Tenemos los hilitos, que está bien. Así es que bueno, tengo esperanza de ganar. Flagelo no es drama, aunque molesta un poco. Ya he jugado uno de ellos. No he jugado ningún regalo de Malfurión. ¿Qué? No entiendo eso. People. Tiempo no espera. Pim pom pom pirión pim. Piporipo pirón. Ahí está el flagelito. El daño de hechizos no lo aprovecha nada. No sé por qué le ha dado daño de hechizos cuando podía haber robado dominio. Y ahora sí que tiene pinta de que va a ser hilos de desesperación. A ver, si puedo aguantarlo e ir tirando de esto, mejor, evidentemente. De hecho, sí, va a ser mejor tirar de... Uy, la rata le puedo denegar algo. Ahora los hilos se vuelven bastante más interesantes. Aunque es que esto es demasiado eficiente ahora y ahorrarme las cartas creo que es demasiado útil. Así es que voy a hacer esto, sí. Partida de juego, escuela de fuego jugada, que tiene su aquel. Y... ¿Le tengo que ignorar uno o hago este? Venga, hago este. Porque quiero ir con esto face, ¿eh? Son muchos daños, que no se relaje, que le mato. Venga. Y le vuelvo a meter otro hechizo random en la superficie del deck para que siga sin robar cartas de su mazo, que por lo general pues será un efecto negativo para él, ¿no? La carta está diseñada para que sea efecto negativo, pero a veces te podía trolear, ¿no? Rebaja del rey exánime, es lo del yelmo de humillación, qué gracia. A 10 de vida que está, ¿eh? Venga, la lechuza, payaso. Yoxaron esto también es interesante si quiero hacer un turno de limpieza, porque le puedo denegar un minion extra gratis. Pero bueno, sí, la rata con esto va a estar guay igualmente. Aquí al ser Highlander podemos meter las tech locas como la ratilla, sin que se quede demasiado forzado. Porque muchas veces la rata es muy matchup dependiente, ¿no? Otra vez sueño bajo el firmamento de 2 de robo. Se está acabando. Aquí el problema es el juguetero sin fondo, que no sé si lo llevará. El ramp creo que no lo lleva. Con el doble de... Mira, le hemos dado esto. Le hemos dado un libro de dioramas con esta última. Vale, aquí podemos ir a darnos vida máxima. Voy a empezar por esto. A ver qué carta me da. Esto es interesante. Esto es valor infinito, pero me hace perder vida. Esto con esto comba brutal. Saco doble 5-5. Lo que pasa es que a tempo viene mal. Esto es brutal porque limpio, ¿eh? A ver, esto es muy greedy y me apetece un montón. Y además la jugaría ya. La cuestión es que la jugaría ya por tempo. Es bastante posible que salga bien jugarla a tempo. Pero si me la mata, es un poco triste sin que yo tire esto. Aparte, el próximo turno puede que necesite hacer uno de estos. Esta es la carta safe.
Pero esto es lo que amenaza. Y él está a 10 de vida. Entonces creo que está bien. Esto es, cada vez que gano salud, tanto por sanarme como por ganar salud máxima, pues invoca un esbirro equivalente a la cantidad que decimos. Vale, puedo hacer Yogg-Saron, le robo esto, en esto igualmente. Y si pone muchísima mesa, pues eso. Hilos, Rata de hecho también la haría posiblemente. Dorian, peligrosísimo. Y ahí pilla dos bichos grandes, dos cartas grandes que posiblemente sean solo minions, porque lleva doble lechuza, no creo que sea la versión de Tsunami. Y tiene la mesa llena, lo cual es un problemilla para el tema de hilos de desesperación. Aquí me apetece un montón robarle Dorian y hacer sangre vampírica, sí. Renta. O sea, es un problemazo quedarme sin un área. Bueno, tengo hilos de nuevo, claro. Es que robaré una carta, si sale un minion está brutal. Y lo más peligroso ahora mismo que tiene él es esto. Nah, toda la mesa en general es un problema. No sé, supongo que hay que hacer hilos mejor, sí, ¿no? No hay letal a la vuelta, ni nada parecido. A ver. Esto me sanaría 3. Saco otro token que me seguiría ayudando a limpiar. ¿Mejor hilos entonces? Supongo. La rata la vamos a meter por el camino también. El hit es para hacer hueco, evidentemente. Toma, hemos denegado un Yogg-Saron. Que deduzco que tiene otro Yogg-Saron por 1 de vida en la mano. Deduzco. ¿Qué más voy a querer hacer? Esto posiblemente. Que lo puedo hacer ya para que asegurarme más que se limpia todo. Sí, ¿no? 5-5, qué pena, pero es que tiene muchísima más mesa que yo. Y ya, pues supongo que tiro poder de héroe. Debería limpiarse todo ya, ¿no? Sí. A lo mejor puedo hacer 2 a cabeza, yo qué sé, tío. Vamos al lío. Y los de desesperación, chavales. 2 de maná, limpias todo prácticamente. Vale, no está mal. Y con la ratilla le he denegado Yogg-Saron. Muy útil eso. Titi. Para el tema de la lanzadora de gemas esta, Trog, está bien la vida máxima. Botones, ¿qué me queda en el deck? 1 de sombras, 2 de sombras. Deflagraciones sombras, ¿verdad? Sí. O sea, demasiado poco value. Esto es durillo también. Ciliax, ya, prelado, no, tiene un Yogg-Saron en la mano casi seguro, hemos dicho. Aunque bueno, si hace Yogg, yo le robo otra vez el prelado, claro. Esto también es peligroso, si justo hitea una carta muy importante. Me puede reventar a Value ahí. Prelado me gusta, sí. Botones además es perfecto para asegurarme que me robo deflagración o algo así. También puedo hacer estos dos y ya. Y doble comerciar. Prelado es que es solo para un minion en realidad. Y ahora mismo viene bien. También de aquí puedo pillar el arma e ir empezando a pegarle la cabeza. Tiene su aquel. Deflagración al final. Alumno de Alvariza. Alumno con esto me encantaría. A ver si le fatigamos. Tiene pinta de que sí. ¡Oh! ¡Quema la corona! ¡Qué bueno! La corona era de lo más peligroso que podía darle. Eso sí, tiene aquí esto, 3-4 copias del mismo, que no sé qué será. Una FIE, vale. Mira, FIE para prelado es perfecta. FIE para prelado es perfectísimo. Y si tenía un Yogg por 1 lo acaba de perder. Lo de las legendarias aleatorias no suele salir demasiado bien, gente. Así es que, fantástico. Más vida máxima, por cierto. Que esto con la de antes, la 3-6 de antes, se activaría, ¿no? Me invocaría un 13-13. Bueno, ahora va a recibir 4, pero me entendéis, ¿no? Loken, vale. 2 minions que le quedan en el deck. Nos dará información de uno de los que le queda, que es un Draco de Chía, vale. Me como esto, ¿verdad? Y puedo hacer Gorgonzormu ya para el tema del queso. La cuestión es que el alumno quiero que me tire este y me pongo por delante en mesa. Un poco extraño eso. ¿Tiro esto ya? Tiro este ya y Gorgonzormu. Sí, puede que esto sea más útil más adelante, va.
Hombre, Ciliax también está muy bien, aunque no aprovecho el robo de vida, pero me pongo por delante en mesa. Y esto es más botón de emergencia aún. No sé, está todo bien, sinceramente. Vamos a hacer prelado y el próximo turno Ciliax queda guay también. Me como el 9 de vida máxima más, bastante ricolín, prelado bien gordete. Anda, pues el jinete está bien ahora mismo, la verdad. El jinete ahora mismo tiene buena pinta. Y Coin Gorgonzormu me gusta. Vamos a ello. Ya ha tirado 2 hechizos, le queda solo uno al alumno. Pirori. Ese 7-18 muy tocho. Tiene legendarias aleatorias, por lo que es bastante factible que no tenga nada para lidiar con ese prelado y que vaya haciendo efecto bola de nieve. Lógicamente. Pipo, piro, piro, pim. Se está quedando sin cartitas, por cierto. Full pesado, full control, full deca sangre, 3 runas de sangre. 49 de vida máxima. Antes era bastante más espectacular porque estaba sobre todo en Marcha de Rey Exánime, que el pool de cartas era muy pequeño y te podrías descubrir los hechizos de 3 runas de sangre. Luego eso fue el primer nerfeo que metieron y por lo que el deca este bajó tanto. Y es que las cartas de descubrir hechizos te podían dar otra vez la sangre vampírica. ¿Cómo era? La de 3 de mana 2-4 no muerto, que te descubría un hechizo de tu clase y descostaba 2 menos si había muerto un no muerto el turno anterior. Y luego el profe de Pezcuela también. También te podía salir de la hematurga, la de descubrir una carta de runa de sangre. Entonces era absurdo la cantidad de vida máxima que te podías poner. Oh, Dios santo de mi vida, no me lo puedo creer, gente. Me van a trolear con eso. A ver, la parte buena es que el Zogrum funciona. Marín lo haré de corona, Visto lo visto esta situación. ¿Y aquí qué? Y me robo una TNT ya, es que soy un desgraciado. Dale al... No, tío, es que es impresionante. Al menos le da a la víbora. Pero es impresionante que me haya robado. Y me quemo Pompa y Boato. O sea, me robo... Tengo un montonazo de cartas en el deck. Me quema el prelado al 50. Y Pompa y Boato, que era de mis mejores cartas del deck, también súper improbable. Es impresionante. Es increíble. Vale, a ver, tiro esto ya. No está del todo mal. Este, bocao aquí. Mato estos dos. Está bastante bien. Tirar esto ya antes de que me lo reviente también me gusta. Me gusta más que incluso esto. Así es que venga, voy a hacer esto ya, sí. Este que no lo mato. Se queda un poco tal. El jinete mato eso. Venga, jinetito. Prefiero esto al... Uy, 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 la codicia, Sí, sí, sí. Ahora mismo creo que renta tirar por aquí. Que sí, que te calles. Ah, es verdad. La hemos liado un poquillo. Bueno, no drama. Te la voy a dar con queso. Voy a jugar esto ya, supongo. Me da otra carta. Y... esto me llama. Aunque quizá necesito el removal. No lo sé. Quizá demasiado poco greedy. Da igual. A ver, tengo bastante codicia ya en la mano, ¿no? El Zogrum Created by. Como me gane por eso. Vaya tela, hermano. Y me quema el prelado que era perfecto porque iba a hacer un efecto bola de nieve absolutamente espectacular. Y encima todo Pompa y Boato, que era de mis mejores cartas del deck. Impresionante. De ETC en este match, pues Pompa seguramente. Pompa y Boato piquearé. Sí, es lo que más necesito ahora. Esto es pelea ya a mesa. Botones no le roba nada. Bien, si eso es lo mejor que tiene que hacer este turno. Pinta bastante guay. Para quien no conozca esta carta, es todas las minions que vaya matando con ella. Luego cuando se rompa el arma los reinvoco yo. Lo cual está bastante fresquito, la verdad. Qué temazo, ¿no? Y se la devuelve la mano por 1 de maná. Sinergias locas. Impresionante. Que costaba 5, la bufaron a 4, sigue injugable. Marín ya. Me gusta Marín ya, sí. Hombre, empezar a farmear esto es golosísimo. Sinceramente. Nah, Marín. Es que no quiero que me mile Marín. Aparte, meter cartas al deck está muy bien. Y vamos a hacer corona porque no me quiero robar las bombas. A ver qué minion sale de Marín.
Barón Guedón limpia toda su mesa. Me gusta, para adentro. Hostia, el tabernero también era muy interesante, ¿eh? Pero bueno, el limpiar toda la mesa y poner yo esta mesa está muy bien. Amenazo de letal, ¿eh? Está bastante bien. Que por cierto, esto también puede ir a cabeza. Este poder de oro también va a cabeza. La cabeza del jinete se puede quemar por el ATNT, sí. Lo cual no está del todo mal. Significa que una carta real no la mileo. Y el sobreplanificador me viene bien para evitar las TNT. Qué gracia. Emilia. ¿Copipasteaste el mazo roto de turno? No hay perdón. No hay piedad contigo. Esta va a ser la última partidita porque hoy tengo que irme antes. Raden es peligroso, ¿eh? Pero le voy a hacer Yogg-Saron, ¿verdad que sí? Sí, esto es un buen objetivo de Yogg-Saron. Porque es que si no me la lía bastante. Que hayas jugado. O sea, me invocaría este, por ejemplo. Pero sí. ¿Qué más no estaba en mi mazo inicial? No sé, no caigo. De hecho, es letal ya. Es letal. Espérate, este me la puede liar, ¿no? ¡No me lo creo, tío! ¡Es impresionante! ¡Y me quema el Yogg-Saron! Y la cabeza... Ah, no, el jinete lo acabo de robar. Hermano, ¿qué está pasando? Esto es increíble. Vale, vamos a calmarnos, ¿vale? Puedo hacer esto. Es que ya no hay letal. Hago este. Es que le va a sacar todas las legendarias que hemos puesto, que ha sacado antes. Madre mía, qué robo, tío. Este es un robo detrás de otro, es impresionante. Ya solo queda una bomba, o sea, me dan ganas de hacer esto directamente. Vamos a hacerlo. Se me moriría este, pero bueno, yo qué sé, yo ya paso. Roba almas, vale. Puedo tradear y si pasa drama tiro roba almas. Me dan ganas de tirar por esto. No, sí, entonces si hago esto tendría que hacer roba almas siempre. Ha salido una FIE created by del tema de... Va a salir una FIE, necesariamente. Correcto. Entonces, lo suyo es que haga este trade directamente, porque este mino no va a ir a cabeza nunca. Ahí está. De hecho, he invocado tantos que ni siquiera ha salido la FIE. Y quiero ir pegándole a Face. Esto... Hostia, es verdad, no me acordaba. Pues vamos a hacer este y esto. La cuerda. TNT no, gracias. Reno. Y Tigrista. He esquivado un poquito el mono. El cáliz de Tolin no estaba mal, pero imagínate que multiplico TNTs, olvídate. Así es que bastante interesante. ETC en Pompa y Boato, luego Reno. Y la TNT la dejamos casi al fondo del deck. Está 9 de vida. Y este poder de héroe me interesa. Que le voy pegando y encima todo el no muerto. Tío, hacía tiempo que no veía un jinete a full. De hecho, ahora mismo el Reno en realidad no es tan útil. Bueno, sí, por el grito de batalla. Pero este poder de héroe me da value, que me viene muy bien ahora. Esa carta la roba muy tarde. Ha perdido un montón de turnos de abusar de cristales de maná. Tendrá las legendarias más débiles en la mano todavía. Así es que guay. Y bueno, que está 9 de vida, ¿sabes? 5 por aquí, 3 por aquí, 2 por aquí. Y... tirano del meta muerto. No, ya tengo abono suficiente. Punis por tirano del meta. Lo dejemos ahí. Pues nada, ha ido bien. He ganado bastante más de lo que esperaba, sinceramente. No esperaba ganar tanto. Así es que... ni tan mal. ¿Recomiendo craftearse este mazo? Pues como siempre, cuidado, depende. Yo siempre lo primero que recomiendo es que crafteéis lo que os gusta. Ahora vamos a hacer una recapitulación de las épicas y legendarias, que es lo que más duele, ¿no? La rata es gratuita, Mixólogo no lo es, lo podéis reemplazar, aunque probablemente muchos lo tengáis, creo que estaba por el pase. Gorgonzormu es gratuito, Fizzle perfectamente reemplazable, no lo hemos jugado, la rata también es gratuita, ETC también es gratuito, botones es muy importante y ahora se utiliza en todos los mazos de Caballero de la Muerte, así es que es un buen crafteo. Grifta también está bastante bien y se utiliza en múltiples mazos, así es que es un crafteo ok, pero es perfectamente sustituible, ¿eh? Pompa y Boato es imprescindible para jugar DK, al igual que botones. Marine es gratuito, Prelado es muy bueno en todos los mazos de DK. Roba almas es gratuito, Yogg-Saron también está muy potente, en muchos mazos lo lleva, lo mismo que Ciliax. Y por último Reno, pues
es la esencia de que lo llevamos con solo una copia de cada si no jugar la versión duplicados, que si no se me olvida lo dejaré en la descripción del vídeo como siempre. Así es que nada más, gente, eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado y nos vemos pronto. ¡Hasta otra! Tu mundo está condenado.